Y qué bueno que el Señor nos ama. ¿De cuántas maneras nos dice Dios que nos ama? De 1001 maneras dice Dios que nos ama. Y hoy queremos hablar del amor porque da la casualidad que mañana es el Día de los Enamorados. Mañana, 14 de febrero, se celebra aquí en Estados Unidos el Día de los Enamorados, o como algunos lo conocen, Saint Valentine's Day, el Día de San Valentín. En algunos lugares del mundo le llaman el Día de la Amistad y del Amor, otros le llaman el Día de los Enamorados, otros le llaman el Día de San Valentín. Sabemos que existe, no sé si es una historia o una leyenda, una de las dos es, de un líder religioso que vivía en una pequeña aldea en Italia en el tiempo del Imperio Romano. Se llamaba Valentín, y el emperador que estaba gobernando el Imperio Romano en aquel entonces hizo una ley de que los hombres no se podían casar, que quería a los hombres en su reino solteros, porque el matrimonio perjudicaba a los hombres que fueran soldados, y él necesitaba más soldados para defender el imperio. Y por supuesto le puso esa limitación, esa restricción a los hombres que no se podían casar. Imagínense, ustedes saben que el emperador era Dios en aquel entendimiento del Imperio Romano, y impuso esa restricción incorrecta, porque lo cierto es que el matrimonio es, como vamos a hablar hoy, es un estado, es un privilegio que Dios nos ha concedido a los seres humanos. Bueno, el asunto es que este hombre Valentín, que era un líder religioso allí en su pueblo, dijo: yo voy a continuar promoviendo el matrimonio, aunque tengamos que hacerlo en secreto y violando las leyes. Pues él casaba a las personas en secreto, y él pues llevaba a cabo la ceremonia. Fue descubierto, lo encarcelaron, y la historia o la leyenda dice que posteriormente lo decapitaron, y entonces pues en memoria de él se recuerda el día de San Valentín. Y no sé cuál de ellas, si es el Día de los Enamorados. Sí sé que en el siglo XIX, aquí en los Estados Unidos, a alguien se le ocurrió la idea, por allá por los años 1840 y tantos, hacer unas tarjeticas para el Día de los Enamorados, muy parecido a lo que ha pasado en Navidad, en las Pascuas, hacer una tarjetica, y que las personas podían adquirir esas tarjeticas y escribirle algo lindo a la persona que era el objeto de su amor, y empezar a repartir. Y pues hoy en el siglo XXI sabemos que un día como mañana se han vendido millones de tarjeticas para el Día de los Enamorados y otras cosas. Se han vendido no solamente las tarjeticas de los enamorados, como se han vendido bombones y cajas de chocolate. Y en Miami, que es la capital del empresario pequeño, aquí que cualquiera forma, empieza un negocio, ahí se parquea en el automóvil, ahí al costado de la carretera, si es una carretera de mucho tráfico, abre el baúl, tiene unos cuantos cubos de Home Depot llenos de agua por la mitad, flores adentro, y a vender flores se ha dicho. Mañana se van a vender muchas rosas, y hoy, ayer. Mañana es el Día de los Enamorados. Siempre, a través de los años, hemos tratado de, por lo menos una vez al año, en la mayoría de los casos, hay veces que nos demoramos un poquito más, pero tratamos de que una vez al año nosotros hablemos acerca le dediquemos tiempo a hablar acerca del matrimonio, de la familia, una vez al año, porque
creo yo que es muy importante. Es más, quiero comenzar diciéndoles que esta es mi opinión, esta es mi convicción y creo que tengo respaldo bíblico para decir lo que voy a decir ahora, que en la vida de un ser humano, hombre o mujer, hay dos prioridades que superseden, que exceden, que sobrepasan a cualquier otra prioridad en la vida. Hay dos prioridades para todo ser humano, no importa en qué parte del mundo nazca, no importa cuál sea su género, si es masculino o femenino, pero lo cierto es que las dos prioridades para un ser humano se las voy a dar en orden. La primera es su relación con Dios. Su relación con Dios. Y la segunda es su familia. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es pequeño en comparación a estas dos prioridades. Y yo quiero decirles que como yo parto de esa premisa, les tengo que decir que para mí, considero yo que es muy importante que yo les diga, yo lo que estoy tratando de hacer aquí, este domingo y todos los domingos, es ser una influencia para usted, una influencia espiritual. Es ponerle en sus manos lo que alguien puso en las mías. Les voy a contar un poquito de mi niñez. La persona que mayor influencia espiritual tuvo en mi vida, en mi niñez, fue mi abuela materna. Mi abuela materna fue la persona que me puso en mis manos cuando me dejaban en su casa para que me cuidara. Me puso en mis manos una Biblia y me dijo, este libro es la palabra de Dios. Léela. Mi abuela me inculcaba. En aquel momento yo no apreciaba lo que ella estaba haciendo. Hoy, que soy abuelo, me doy cuenta que mi abuela marcó mi vida, dejó huellas. Y aunque en aquel entonces no agradecía lo que estaba haciendo, hoy, cada vez que recuerdo a mi abuela, recuerdo que mi abuela fue la única. Mi casa, mi hogar, mis padres eran muy amorosos conmigo. Yo era la pelota de mi papá y de mi mamá. Pero mi casa era una casa típica secular, donde Dios sí era parte de la órbita, pero no era el centro de nuestro hogar. Pero con mi abuela, Dios era el centro de su vida y ella quería transmitirle a sus nietos esa visión y esa convicción. Yo quiero jugar un papel parecido con ustedes en esta mañana. Yo no sé cuántos aquí tienen la bendición de que alguien les haya puesto una Biblia en sus manos y le diga, mira, léela. Nosotros acabamos de tener una serie que terminamos hace 2 semanas, que la titulamos Razones por qué creer. Y en esa serie, en varias semanas, desarrollamos los siguientes puntos. ¿Por qué? Razones por qué creer en la existencia de un Dios. Razones por qué creer que el Dios verdadero es el Dios que nos ha revelado este libro que le llamamos la Santa Biblia. Le llamamos la Santa Biblia. Y por último, hablamos hace 2 semanas, razones por qué creer o por qué confiar que la Biblia es la revelación de Dios para el hombre. Yo no impongo mi premisa. Yo lo que estoy tratando de hacer es simplemente compartir con ustedes mis convicciones, mi manera de ver las cosas. Cada uno de ustedes, ustedes no son mi responsabilidad. Ustedes son la responsabilidad de Dios y de ustedes mismos. Yo no soy responsabilidad para ninguno de ustedes. Yo tengo que ocuparme de mí y Dios es quien tiene que abrirme el entendimiento como lo ha hecho. Y gracias a Dios que a los 20 años de edad, miren qué interesante, a los 11 años me fui de mi país y me llevaron, el día siguiente iba a volar y salir de mi país, y el día anterior me llevaron a despedirme de mi abuela. Y mi abuela agarró probablemente la única Biblia que tenía, un Nuevo Testamento, edición de bolsillo, y me dijo,
este es el Nuevo Testamento, léelo. Y me lo dio, y ese vino en mi maletín, en aquel gusano, en aquel chorizo que pesaba 30 libras que yo traje. Era todo lo que podía sacar. Cómo metía todos mis juguetes, mi caballo, mi bicicleta, en un chorizo de 30 libras. Pero lo tuve que dejar atrás y me dijeron, no te preocupes, que volvemos pronto. Y de eso hace, bueno, 61 al 2022 saqué la cuenta. Vine con ese Nuevo Testamento. Y lo triste es que no volví a ver a mi abuela hasta 8 años después. Y pasé de mi niñez a mi adolescencia. Y no quiero contarles yo a ustedes el tormento de mi adolescencia. Porque mi adolescencia en Estados Unidos era el tiempo de locura, el tiempo de la liberación moral en los Estados Unidos. Y me olvidé de todo lo que mi abuela me enseñó. Me olvidé hasta que a los 20 años de edad, de repente Dios hizo así. Y me dio un jaloncito en el corazón un domingo por la mañana. Y recordé, yo no sé nada de Dios y sé que tiene que haber un Dios y que yo quiero saber algo. Mi abuela me dijo que la Biblia era la palabra de Dios. A buscar una Biblia y fui para un librero en mi casa. Un librero donde había una Biblia allí que nunca se había abierto. Lo único que tenía era una costra de polvo. Agarré aquel libro y le hice... Mi mamá no, parece que no le pasaba el plomero. Y me puse a leerla y allí, leyendo la Biblia yo solo en un lugar, en mi sitio de trabajo que tenía mucho tiempo en las manos, allí encontré a Jesucristo como mi Salvador y el resto es historia. El Señor cambió mi vida. ¿Por qué? Porque ahí me convencí de que yo necesitaba leer este libro frecuentemente, que aquí se encontraban todas las verdades de la revelación de Dios para el hombre. Y ese ha sido el papel que este libro ha jugado en mi vida. Yo quisiera que la Biblia jugara el mismo papel en la vida de cada uno de ustedes. Yo quisiera eso, que usted se dejara influir. Yo quiero ser de influencia para usted. Las decisiones las toma usted. Las conclusiones y cómo usted va a vivir su vida, yo se las respeto. Aquí tenemos que aprender a respetarnos. Porque todo lo que yo voy a decir en esta mañana, yo quiero que usted sepa que nada de lo que yo voy a decir, si yo comparo lo que estamos hablando y lo que yo estoy hablando hoy, y yo lo comparo con lo que yo oigo en la televisión, y lo que yo oigo en mi medio ambiente, yo quiero decirle que nada de lo que yo voy a decir es políticamente correcto. Aquí somos políticamente incorrectos. Pero, si estamos siguiendo lo que este libro dice, me parece que aunque estemos políticamente incorrectos, culturalmente incorrectos, espiritualmente estamos muy correctos. ¿No creen ustedes? Si yo sigo lo que este libro dice, yo estoy espiritualmente... Le estoy pichando la bola por el medio del home plate. Strike. Y usted también. Y yo quisiera ser un agente de influencia en la vida suya. Y lo único que puedo hacer es hablarle a ustedes de lo que ha cambiado mi vida. Lo que ha cambiado mi manera de ver la vida. Yo no veía la vida como la veo hoy. Yo no veía la vida a los 19, ni a los 18. Ni a los 17, ni a los 16, ni a los 15, ni a los 14, ni a los 13. Yo pensaba que la vida era un carnaval. Y que lo que había que hacer era darle candela al jarro hasta que soltara el fondo. La vida es un carnaval. ¿Dónde está la rumba? ¿Dónde está la comparsa? Pero a los 20 años encontré al Señor Jesucristo y me di cuenta que la vida Dios la definía y Dios la valoraba diferente. Y empecé a desarrollar una perspectiva bíblica, leyendo la Biblia, una perspectiva bíblica, una cosmovisión bíblica. Los americanos le llaman a esa palabrita, que casi nunca la usamos en nuestro vocabulario, una cosmovisión. Le llaman world view. A world view. Nosotros actuamos, nosotros pensamos, nosotros opinamos según
este criterio que nosotros tenemos, esta cosmovisión, la manera en que vemos la vida, es la que nos va a motivar a nosotros. Ese es nuestro world view, nuestra cosmovisión. Y yo les propongo a ustedes que usted, como yo he tratado de hacer, que usted desarrolle una cosmovisión bíblica, que usted vea la vida a través del lente bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro sumamente importante. Quiero mostrárselo, quiero comprobarle cómo la Biblia, lo que la Biblia dice de sí misma. Si me pueden poner allá atrás, mis hermanos, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo que se llamaba Timoteo, le escribe 2 cartas. Esta es la segunda epístola. Epístola significa carta, no es como le dijo el niño ahí en la clase bíblica, ¿qué cosas son las epístolas? Las esposas de los apóstoles, no. Epístola es una carta. La epístola que Pablo le escribió a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, le escribe muchas cosas, pero aquí en el versículo 14 del capítulo 3 le dice: Timoteo, lo que tú tienes que hacer es persistir en lo que tú has aprendido y de lo que tú estás persuadido. Persiste en eso. Acuérdate de quién lo has aprendido. Timoteo aprendió de Pablo y también aprendió de su madre y de su abuela. La Biblia nos dice que su madre era creyente y su abuela también. Y Pablo era el mentor de Timoteo. Le dice: tú persiste en lo que has aprendido. Acuérdate de quién lo has aprendido. Acuérdate quién te enseñó todo esto. Versículo 15, miren lo que dice. Acuérdate, Timoteo, que tú ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde la niñez has sabido ¿qué cosa? Esa es una frase que aparece nada más que en la Biblia. Las Sagradas Escrituras. Este libro le llamamos las Sagradas Escrituras. Las Escrituras Sagradas, ¿por qué? Porque cada uno de los libros que componen el libro que es la Biblia fue inspirado por Dios. Inspirado quiere decir que Dios sopló su aliento de vida e inspiró a los hombres a que escribieran la voluntad de Dios. Aquí encontramos los pensamientos y la voluntad de Dios. Los hombres escribieron y Dios fue el que inspiró y quien compuso lo que este libro dice. Dice: tú has conocido desde niño las Sagradas Escrituras, y esas escrituras que tú conoces desde niño son las que te pueden hacer ¿qué? Sabio. ¿Quién quiere ser sabio aquí esta mañana? Sabio para alcanzar ¿qué? El premio más grande que hay, que es la salvación que hay en Cristo Jesús. Olvídese de lo demás. En la vida uno puede perseguir muchas cosas, pero Jesucristo dijo: ¿de qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? No hay nada, no hay premio como la salvación nuestra. El que encuentra a Cristo en esta vida tiene la garantía de que en la próxima va a vivir al lado de Jesucristo. Dígame, ¿qué puede haber más importante que eso? Acuérdate, Timoteo, que tú desde que eres niño has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para alcanzar la salvación que hay en Jesucristo. Acuérdate de eso, Timoteo. Y ahora, el versículo que quiero que yo quisiera que usted viera es el próximo. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo recordándole. Le dice: Timoteo, ¿cuánto? Toda. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Toda la Escritura, las Sagradas Escrituras, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Y útil, ¿para qué? Útil, primero, para enseñar. Segundo, para redarguir. Redarguir es cuando usted le dice a alguien: no hagas eso, que eso está mal hecho. No hagas eso. Eso es redarguir. Tercero, para corregir. ¿Qué cosa es corregir? Es cuando usted termina diciéndole: no hagas eso que está mal hecho, y le dice: en lugar de hacer eso, haz esto. Eso se llama corregir, rectificar. Y por último, instruir en la justicia de Dios. ¿Para qué sirve la Biblia? Dice que es útil ¿para qué?
para enseñar, para corregir, para instruir, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en el camino de justicia, que es el camino de Dios. Tremendo versículo ese. La importancia de una perspectiva bíblica. ¿Por qué necesitamos una perspectiva bíblica? Oigan lo que yo les propongo. Cuando uno anda inventando su propia filosofía de vida, uno anda muchas veces perdido, sin brújula, perdido. Usted sabe lo que es estar en el mar o estar en el bosque sin una brújula. ¿Cómo encuentra usted el camino? Usted necesita un instrumento que le diga por dónde ir, hacia dónde dirigirse. Y ese es Dios. Dios es la brújula para ti y para mí en esta vida. Nuestra vida sin el Señor está desordenada. Algunos más desordenados que otros, evidentemente. Pero sin Dios estamos sin brújula, perdidos. Esa canción que dice vagaba por el mundo, sin fe, sin esperanza, no sabiendo que había un Salvador que por librar mi alma de muerte y de pecado en el Calvario murió mi buen pastor. Eso puede describir la vida de cualquiera de nosotros. Y Dios es el gran ordenador. Dios es el gran ordenador. Dios tiene el poder divino para ordenar lo que Él quiera. Pero Dios, como dijo Gerardo esta mañana, es un caballero. Dios quiere ordenar tu vida y la mía, pero no se impone. Dios nos pide permiso y Dios nos dice, búscame. Quiero mostrarles un pasaje que escribió el rey David en el Salmo 119, versículo 133, Luis. Miren lo que David, el rey David, le dice en el Salmo 119 al Señor. Le dice, Dios, ordena, ¿qué cosa? Mis pasos, ¿con qué? Con tu palabra. En otras palabras, una persona que anda desordenada, lo que necesita es la palabra de Dios para ordenar su vida, esta área y esta área y esta área. Ahora oigan bien, según mi propuesta en esta mañana, las dos prioridades de todo ser humano, lo más importante es nuestra relación con Dios, número uno, y número dos, nuestra familia. Yo necesito a Dios. Yo llevo 46 años casado con la misma mujer. Porque Jesucristo entró en mi vida a los 20 años. Y cuando yo tenía 24 años, creo, y Aurora tenía 22, y yo estaba sentado en un comedorcito en aquel apartamentico donde vivía su familia, del 3143 Southwest 4 Calle, en un segundo piso, le decíamos el Palomar. Tenía tipo de palomar porque era así. Y estábamos sentados en el comedor, si se le puede llamar comedor. Era una sección adyacente a la cocina. Y allí nos comprometimos Aurora y yo le dije a Aurora, pase lo que pase, tú y yo tenemos que salir, pase lo que pase en nuestras vidas, tenemos que continuar juntos. Y Dios vio mi corazón y oyó aquel intercambio ese día, y Dios nos ha ayudado a estar juntos. Fíjense si nos ha ayudado, que mi mejor amigo, cuando yo no era cristiano, mi mejor amigo decía, tú estás loco. Ese que yo sepa la cuenta, porque he perdido la cuenta, se ha casado 5 veces y él decía que yo estaba loco. Y yo digo, si yo estaba loco, y lo estaba, ¿cómo habrá sido mi vida sin Cristo? Tengo que darle gracias a Dios y decirle, Señor, tú has sido tan bueno conmigo. Tan bueno conmigo. Tan bueno conmigo. Dios ha sido tan bueno conmigo. Pero yo recuerdo así en mi fuero interno decir, yo necesito que mi vida se ordene. Yo andaba desordenado, tenía un trabajo popularísimo. Trabajaba en una estación de radio,
Me encantaba que la voz mía saliera y ponerle a las muchachitas que llamaran sus canciones favoritas. Una vida, le digo, serio. Y el Señor entró en mi vida, Jesucristo entró en mi vida y este libro empezó a ordenar mi vida, a ordenar mi vida, a ordenar mi vida. Ordena, Señor, mis pasos con tu palabra. Qué bueno que Dios puede hacer eso. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Lo puede hacer con cualquiera. Dios es capaz, poderoso, suficiente para hacerlo. Quiero decirles esta mañana que todo comienza con Dios. ¿Cuántos creen que todo comienza con Dios? Todo comienza con Dios. Cuando la Biblia dice que Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin, lo que está diciendo es que Dios es el mero mero. El que más dice. Tú no eres el que más dice. Tú te creerás que tú eres la candela, pero tú eres la candela apagada. La candela es Dios. El bárbaro del ritmo no es Benny Moré, es Dios. Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que siempre ha de ser. Ese es Dios, todo comienza con Dios y termina con Dios. Si tú te crees que la cosa va a terminar como tú quieres y que después 6 pies para abajo y se acabó lo que se daba, te equivocas. En cuanto se cierren tus ojos en la tierra, se abrieron del otro lado y ahí te encontraste con el mero mero. Y a ese le vamos a dar cuenta todos. Así que atente a las consecuencias, cómo tú vas a escoger, lo que tú vas a escoger creer y pensar y vivir y hacer. Quiero mostrarles un versículo en Génesis capítulo 1, primer libro de la Biblia. Esto no es políticamente correcto. Ustedes saben que hoy en día en nuestra cultura la Biblia es un libro arcaico, es un libro obsoleto. Acuérdense que les conté hace un par de semanas que nada menos que el famoso Voltaire, aquel poeta, escritor, pensador francés, dijo: yo pronostico que dentro de 100 años la Biblia va a ser un libro para encontrarlo solamente en museos. Pasaron 100 y han pasado 100 y tantos años. Qué interesante que el libro que está en los museos es el libro de Voltaire, o los libros de Voltaire, y que la Biblia sigue siendo el libro más publicado, el más traducido, el más leído todos los años. ¡Wow! Aquí hay algo especial, pero eso no es políticamente correcto. Porque en el mundo, en la cultura que nos rodea a nosotros, hay millones de millones de millones de millones de millones de personas que piensan como Voltaire. ¿Tú crees eso? ¿Ustedes creen eso? Ustedes están locos. Pues mira, déjeme loco. Estamos locos. Ahora estoy más cuerdo que nunca. Ahora sí estoy cuerdo. En el principio, miren esto, este es el primer pensamiento que encontramos en la Biblia. Génesis 1:1. En el principio, ¿qué pasó? O sea, antes que hubiera algo, en el principio de todo, ¿quién estaba ahí? Dios. En el principio Dios estaba ahí ya. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Nunca tuvo principio ni tendrá fin. El único ser eterno, autosuficiente, es Dios. Y aquí dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Creó los cielos y la tierra. Así que yo les propongo a ustedes esto. Dios es el comienzo de todo. Y todo debe girar alrededor de Dios. Yo no debo de poner a Dios en mi órbita y yo ser el centro de mi órbita. No, yo debo entrar a la órbita de Dios y decir: Dios, ¿de qué manera qué papel juego yo aquí en el todo que eres tú? Al principio, el capítulo 1 habla de la creación de Dios. El día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto, el día quinto y en el día sexto. Quiero que vean lo que dice en Génesis 1:26. El mismo capítulo 1. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios hablando consigo mismo.
Interesante que en el idioma hebreo, diferente al idioma castellano o al inglés, en el español hay palabra singular y si son dos o más es plural. Pero en el hebreo hay singular que es una, plural que es dos y plural que es de tres o más. La palabra que aparece ahí, hagamos, es plural de tres o más. Quiere decir que quien estaba hablando era nada menos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres hablando y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen. Tú y yo traemos con nosotros la imagen de Dios. Tú y yo, el ser humano, a diferencia de las vacas, a diferencia de las garrapatas, a diferencia de los grillos, de los saltamontes, a diferencia del pez vela, a diferencia del sinsonte y del águila, tú y yo somos la joya de la creación de Dios. Dios de ninguno de sus otras criaturas dijo, va a ser hecho conforme a nuestra imagen, pero de ti y de mí sí. El hombre trae la imagen de Dios, trae rasgos de la semejanza de Dios. Por eso yo te quiero proponer en esta mañana que lo mejor que tú y yo podemos hacer es tratar el resto de nuestras vidas de reflejar quién es Dios. ¿Cómo debemos vivir? Queriendo reflejar el reflejo que tú y yo traemos a nuestras vidas. Dios dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza y vamos a ponerlo para que Él gobierne y sojuzgue a toda la creación mía. Dios hizo todo eso. Miren lo que dice el versículo 27. Y creó Dios al hombre ¿a cómo? A su imagen. A imagen de Dios los creó. Repetido, a su imagen, a imagen de Dios. ¿Creen que Dios quería hacer hincapié? Y luego por último dice varón y hembra los creó. Creó dos géneros, el masculino y el femenino. Y el próximo versículo, miren lo que dice. ¿Y qué hizo Dios? Los bendijo. ¿Y qué les dijo? Sean fructíferos y llenen, pueblen la tierra. Multiplíquense, llenen la tierra, gobiernenla, gobiernen al mundo animal, al reino animal. Gobiernen, señoreen en los peces del mar, en las aves, en las bestias. Ahora, quiero leerles unos versículos más que da más detalles. En el capítulo 2 da detalles que no los da en el capítulo 1. Vamos a ver cómo fue que Dios hizo eso. Vamos al capítulo 2. Luis, por favor. Dice que el Señor dijo, capítulo 2, versículo 18 de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. La mayoría de los seres humanos, hay personas que pueden estar solos, que no necesitan una compañía. Pero lo cierto es que la inmensa mayoría de los seres humanos necesitan compañía humana. Todos necesitamos la compañía de Dios. Pero hay personas que pueden prescindir de compañía humana. Pero lo cierto es que la inmensa mayoría de los seres humanos, hombres y mujeres, anhelan tener una compañía. ¿No es así? Los que están casados se casaron porque querían compañía. Los que no se han casado todavía y están locos por hacerlo es porque quieren compañía. Dios ha puesto eso dentro de nosotros e inclusive nos ha dado sistemas en nuestro cuerpo. De todos los sistemas en el cuerpo humano, hay sistemas que anhelan y desean físicamente y emocionalmente la compañía que alguien nos puede brindar. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea, a la medida. Una ayuda a la medida. Déjenme leerles ese mismo versículo en una versión más moderna. Esta es la versión Reina Valera, traducida al castellano hace muchos años. Pero hay muchas versiones modernas de la Biblia. Oigan, como dice esta que se llama la Nueva Biblia Vida.
Dijo el Señor, Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una compañera que sea de ayuda para él en todas sus necesidades. Voy a hacerle una compañera que sea de ayuda para él, para todas sus necesidades. Aquí la idea es esta, que el matrimonio es un team, es un equipo de un hombre y una mujer que Dios ha unido. ¿Para qué? Para hacer algo en la vida, lo que tengan que hacer. Voy a hacerle al hombre una ayuda, una compañera que sea la ayuda para todo lo que él necesita. Y lo interesante es que después Dios le dice al hombre, tú ama a tu esposa como Jesucristo te ama a ti. Y tú ocúpate de ella y provee sus necesidades. En otras palabras, esto es siguiendo el famoso dicho que una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Esto es un timo, es un equipo, eso es lo que es el matrimonio. Le voy a leer algo que yo siempre le leo a las parejitas que se casan en un momentico. Pero miren lo que dice aquí, versículo 19. Versículo 19. Entonces Dios hizo todas las bestias, todos los animales y todo lo que Adán llamó a los animales vivos, ese fue su nombre. Versículo 20. Y Adán le puso nombre a todos los animales, el reino animal, a todas las aves, a todo el ganado. Sin embargo, faltaba algo. Para Adán todavía no había la ayuda perfecta, la ayuda idónea para él. Y Dios dijo, es hora de darle la ayuda, de darle la media naranja que esta media naranja necesita. Imagínese usted la media naranja que Dios le hizo a Adán. Cuando Adán vio aquella media naranja, se volvió loco con esa media naranja. Miren lo que pasó, versículo 21, dice que Jehová Dios entonces le hizo caer sueño profundo sobre Adán y que mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, versículo 22, hizo el Señor de la costilla que tomó del hombre, hizo una mujer, se la trajo al hombre. Y alguien ha dicho que Dios hizo a la mujer de una de las costillas, que no la hizo de uno de los huesos del pie para que el hombre no la pisara, que no la hizo de uno de los huesos del cuello para que la mujer no se le monte arriba, que la hizo de una de sus costillas para que estuviera cercana a su corazón, que estuviera cerca de su corazón. Eso es un dicho barato. Cuando Adán vio a Eva, dijo, ¿qué es esto? Acostumbrado a ver vacas y cerdos y pelícanos. Dijo entonces Adán, esto es lo que yo necesitaba. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue sacada. Eso dijo Adán. Pero ahora miren lo próximo que Dios respondió. Versículo próximo, el 24. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. En otras palabras, se desprende de su núcleo familiar. El hombre se desprende de su núcleo familiar. El hombre deja a papá y a mamá y se une a su mujer y crean su propio núcleo y continúa la historia de la familia humana en la tierra. Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer físicamente, emocionalmente. El matrimonio, mis hermanos, es la más cercana de todas las relaciones humanas, la más íntima. Después de mamá y papá, creamos un team. Ahí es donde Dios nos va a dar el nido para nosotros poder procrear y continuar el ciclo de la vida, que es poblar la tierra y tener una familia
y poder enseñar a esa familia a amar a Dios. La familia es la institución diseñada por Dios, la primera y la más fundamental. Hay 3 instituciones mencionadas en la Biblia como instituidas por Dios. 3. 1, la familia. 2, el gobierno humano. Y 3, la iglesia. La iglesia está aquí para enseñar a la familia a acercarse a Dios. La iglesia, su rol es enseñarle a los gobernantes a cómo ser buenos y justos. Y cómo gobernar con justicia a naciones, a países, a comunidades. La iglesia tiene su lugar, el gobierno tiene su lugar, pero el primero y más fundamental, donde la institución de la familia está destruida, es cuestión de tiempo de que esa sociedad, que esa cultura se venga abajo. ¿Sí o no? Así es. Les quiero leer aquí una cosita y termino. Cuando viene una parejita y se quiere casar, yo les leo lo siguiente. Estamos reunidos en la presencia de Dios y de todos estos testigos para solemnizar ante el Todopoderoso el matrimonio que este hombre y esta mujer ya han celebrado ante las autoridades civiles. Oigan, el matrimonio es un estado honroso, instituido por Dios, santificado por la presencia de nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná de Galilea. La Biblia dice que es honroso en todos el matrimonio y se le consagra como símbolo de la unión mística entre Jesucristo y su iglesia. O sea que el matrimonio es un reflejo de la unión espiritual que hay entre Jesucristo y sus seguidores. El matrimonio debe contraerse, ¿cómo? Con reverencia y en el temor de Dios, considerando los fines para los cuales se ordenó. Es decir, para el compañerismo, el apoyo y el consuelo que los esposos deben tributarse recíprocamente mientras vivan. El matrimonio además fue ordenado para continuar la sagrada institución de la familia y para que los hijos, que son la herencia del Señor, sean criados en piedad y rectitud. El matrimonio contribuye también al bienestar de la sociedad y a transmitir mediante el buen orden familiar la pureza, la santidad y la verdad de generación en generación. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Esta es la pura verdad. El matrimonio es la base de la familia, es la columna vertebral de la sociedad. Una familia sólida, un matrimonio sólido, están contribuyendo un aporte tremendo para este mundo. Que Dios nos ayude a todos a tener esta cosmovisión. Aquí todos hemos cometido errores, algunos peores errores que otros. Pero yo quiero que usted sepa que el Dios que nosotros creemos es un Dios que perdona. Es un Dios que le pasa la hoja y le dice, si ahora quieres, a partir de ahora vamos a empezar a trabajar tú y yo voy a ordenar tus pasos. ¿Y sabes qué? Yo te perdono. Yo no tomo en cuenta tus faltas pasadas. Lo que quiero es bendecirte de ahora en adelante y que tú me sigas a mí de todo corazón. ¿Cuántos quisieran hacer eso esta mañana? Lo que tú has sido, lo que tú has hecho, la opinión errónea, la ausencia bíblica en tu vida no es tan importante como lo que tú decidas hacer a partir de hoy. Lo que tú y yo decidamos hacer a partir de hoy es lo que es sumamente importante. Dios no vive en el pasado no hay futuro. Donde está en el futuro es lo que hagamos de hoy en adelante. Amén. Así es. Yo lo que quiero es que en esta iglesia haya matrimonios sólidos,
Vamos a estar hablando en las próximas semanas de qué tenemos que hacer, cuál es el rol de un hombre, cuál es el rol de una mujer, qué debemos hacer, cómo podemos insular y proteger nuestros matrimonios. El matrimonio, como hablamos ahí al principio, es el diseño de Dios para dos. Pero ¿saben una cosa? Que el matrimonio no comienza con dos, comienza con dos unos. Este uno y este otro uno. El matrimonio comienza con que tú o yo o cualquiera de nosotros dice: Dios, tú eres la prioridad para mí. Yo quiero que tú empieces a trabajar en mi vida. Para los solteros que están aquí, para los que quieren casarse, lo más importante en tu vida es que tú ordenes con la Biblia y con Dios tu vida, para que lo que tú vengas y aportes a la persona con quien tú vas a unir tu vida sea una bendición. Si tú vienes con muletas, desafortunadamente vas a venir en debilidad. Dios quiere que tú vengas en fuerza. ¿Y cómo pasa eso? Cuando tú, un individuo, pone su vida en orden con el Señor, lo que pase de ahí para adelante, Dios va a poder soplar y bendecir. Queremos hablar acerca de eso, hablar, ¿verdad? Cómo poder triunfar, las cosas que vamos a compartir el domingo que viene. Yo les quiero decir el secreto de un matrimonio duradero. Traigan, por favor, si hay un fotógrafo que me ayude. Van a querer tomarse una foto, un recuerdo del domingo próximo. Van a querer tirarse una foto. Acuérdense de mis palabras. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Y quiero decirles que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. ¿No es esa la razón por la cual Cristo murió? ¿Para qué murió el Señor? Para darnos esperanza, para cambiar nuestras vidas. Jesucristo es Dios hecho hombre. Murió, lo enterraron. Al tercer día resucitó y dejó vacía la tumba. Ay, pero eso es cuento de hada. ¿Cómo que cuento de hada? Y nunca apareció el cadáver. ¿Quién removió aquella piedra que se estima que pesaba más de 1 tonelada? Con una guardia de soldados romanos alrededor 24 horas al día, para que no viniera ningún tramposo a robarse el cadáver. Y de repente la tumba quedó vacía. Allí está la tumba en Jerusalén. Allí está la tumba, allí en aquella hendidura, en esa roca. Jesucristo resucitó y dejó vacía la tumba, y nunca pudieron presentar el cadáver porque no había cadáver. El cadáver desapareció porque el cadáver al tercer día resucitó y está vivo. Y el Señor vive para interceder por ti, por mí, para decirle: Padre, yo morí por ese y ese me está recibiendo. Y cualquiera aquí puede recibir al Señor. El versículo más famoso en toda la Biblia es Juan 3:16, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios hizo que su Hijo viniera a este mundo a morir por nosotros, a derramar su sangre, a redimirnos, a pagar por nosotros lo que nosotros no éramos capaces de pagar por imperfectos que somos. El Señor lo pagó, el único perfecto. Dice que el único justo es Jesús, y que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, para podernos justificar y perdonar y salvar. ¿Y qué hacemos nosotros? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es para todo el mundo. No es para un grupito de personas aquí, otro grupito aquí. Es para todo aquel que lo quiera, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué bendición! El amor de Dios. ¡Qué bendición! La oferta del perdón de parte del Señor. ¡Qué bendición! Que el Señor entre en nuestras vidas y podemos empezar a buscarlo a Él y ordenar nuestras vidas. Y Dios se puede convertir en nuestra prioridad número uno. Y luego, ¿qué pasa? Dios puede transformar nuestra familia. Dios puede transformar. No vamos a ser perfectos, pero mis hermanos, con la ayuda del Señor, cada vez podemos ser un poquito mejor. Amén. Perfecto no, perfecto Jesucristo, pero cada vez un poquito mejor.
cada vez más cerca del Señor y Dios derramando sus bendiciones sobre nosotros. Amén. Le voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar y terminar esta reunión tan especial. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias por su atención. Gracias por la mirada en sus rostros. Mi oración es que sus corazones hayan estado abiertos hoy. Y Señor, ¿a quién iremos en busca de respuestas si no es a ti? Señor, tú eres nuestro alfa y nuestra omega. Tú eres nuestro principio, nuestro fin. Todo comienza contigo, Señor. Y queremos nosotros presentarnos delante de ti y decirte, Señor, tú eres mi prioridad. Tú eres número uno. Y Señor, bendice a mi familia. Ayúdame. Algunos de nosotros tenemos una necesidad más desesperada de que Dios nos ayude. Y mis hermanos, hay cosas que pasan que nos duelen muchísimo, que están fuera de nuestro control. Porque las personas que queremos, desafortunadamente, son los que son capaces de causarnos el mayor dolor. Mientras más queremos, más dolor pudiéramos sufrir. Y está fuera de nuestro control cambiar las circunstancias. Pero quiero que sepan que Dios dice que Él es tu amparo y tu fortaleza. Que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y que el Señor libra a los contritos del espíritu. Que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas el Señor le librará. Tú puedes creer esa promesa y agarrarte al Señor y decir, Señor, no voy a dejar de orar, no voy a dejar de pedirte, voy a ser insistente. Y te pido que hagas milagros en los que están a mi alrededor, en mi entorno. Cámbialos, Señor, cámbialos si necesitan cambio. Y Señor, acudo a ti, espero en ti, confío en ti porque tú eres, Señor, el único que lo puedes hacer todo. Te damos gracias por este día, gracias por cada persona que ha venido, los que han podido venir, Señor, los que están mirando desde casa, por el internet. Bendícelos, Señor, que este mensaje sea de bendición para sus vidas también, que puedan, Señor, reflexionar en las cosas que han oído hoy. Y Señor, quédate con nosotros, estate con nosotros. Gracias, que tu presencia siempre está con nosotros, que tú dijiste nunca los dejaré, nunca los desampararé. Hoy estás con nosotros y estás con nosotros todos los días. Llévanos a salvo, llévanos seguros a los sitios donde vamos. Bendice a cada persona aquí y a su familia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Y cuántos le dan un aplauso al Señor? ¡Al Señor! Muchas gracias. Gracias por su participación, por su asistencia. Los que puedan, nos vemos el miércoles. No se olviden los anuncios ahí en la recepción. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.